Imagina una tecnología que soporta de 6 a 700 fuerzas G, que puede volar a 13.000 millas por hora, que puede evadir el radar, que puede volar en el aire, moverse bajo el agua y posiblemente en el espacio, y que además no tiene señales de propulsión, no tiene alas ni control de superficie, y por si fuera poco, desafía los efectos naturales de la gravedad de la Tierra. Eso es precisamente lo que estamos viendo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Espero que se encuentren bien y les mando un fuerte abrazo para todos. ¡Despegamos! En el año 2014, un señor con nacionalidad argentina se encontraba volando con su avión privado cuando de pronto, a una altitud de 1500 metros, pudo ver y grabar a dos ovnis pasando justo por delante de su avión, gracias a la cámara que tenía instalada justo frente al salpicadero del avión con vistas hacia afuera. Si se fijan ustedes bien, el primer objeto es alargado y pasa a una gran velocidad, pero segundos más tarde pasa el segundo objeto que, aunque es más pequeño, pasa, valga la redundancia, mucho más rápido que el primero, hacia la derecha sobre la dirección del avión. Aunque para sorpresa del piloto, minutos más tarde los dos objetos pasan de nuevo frente a su avión, pero esta vez en sentido contrario y a la vez con la misma velocidad. Pero hay un gran detalle, muy diferente sobre otros avistamientos similares, y es que en este avistamiento las naves pasan muy cerca del avión, tanto que, de no ser por la alta velocidad que llevaban, podría haber colisionado con el avión. O al menos eso tuvo que ser lo que pensó el piloto al presentársele estos objetos de repente frente a él. Hay que decir que este caso ha sido revisado por varios expertos, catalogándolo el avistamiento ovni como real. Estas imágenes que os presento a continuación fueron grabadas el 14 de julio del 2022 desde un avión que sobrevolaba Kentucky, en Estados Unidos. Un pasajero que grababa el trayecto se percató de un objeto no identificado que volaba por debajo de la altitud del avión y con una velocidad constante. Otro vídeo más que demuestra lo frecuente que se está haciendo el ver ovnis desde las aerolíneas comerciales, tanto en la misma dirección como en sentido contrario. ¿Lo reportarán los pilotos para que se haga público? Me gustaría que me dieseis vuestra opinión en la caja de comentarios. Es increíble el mundo que nos rodea cuando nos envuelve la oscuridad de la noche, pero que podemos ver con visión nocturna, una capacidad que suelen tener las cámaras de seguridad, como las situadas en un terreno en Rusia el 8 de julio del 2022. Como se puede observar, un objeto muy luminoso y, acercándose desde la lejanía, aparece por encima del follaje de la zona a una considerable velocidad. ¿Pensáis realmente que los extraterrestres y las naves con las que se mueven por este planeta es un misterio para los gobiernos? Yo, a título personal, pienso que a estas alturas y con la información que ya fluye por cada dispositivo con conexión a internet del planeta, solo están ganando tiempo,
aunque hay un detalle que no muchos se están dando cuenta, y es que contra más cortinas de humo sueltan para intentar tapar lo que sucede con el fenómeno ovni, parece ser que estos seres no están del todo de acuerdo con la forma que algunos gobiernos están abordando lo que para muchos ufólogos es algo inevitable, y es que por la cercanía, altitud, luminosidad y su tiempo de exposición delante de cada vez más testigos, todo apunta a que puede que la élite se lleve una sorpresa cuando le rompan la agenda delante de sus narices. Sobre este vídeo solo se sabe la fecha, pero es muy misterioso, ya que un objeto muy luminoso y de forma cilíndrica, con una considerable envergadura, se logra grabar por dos cámaras de seguridad situadas en un recinto con diferentes ángulos de visión. Si se fijan ustedes bien, el objeto pasa por detrás de unas farolas iluminadas y una arboleda. Y fotograma a fotograma no pierde ni el tamaño ni la forma. Bueno compañeros, espero que el vídeo os haya resultado interesante y haya sido de su agrado. Si no están suscritos, les invito a que lo hagan y a que le den a la campanita para recordaros que he vuelto a colgar un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo despegue, amigos y amigas.